Continuamos en 102.5 FM, Francisco Estéreo y Pulso Informativo. Bueno, a ver, está en marcha ya el octavo censo de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades. El presidente de la República hace varios meses, pues, recibió la escarapela por parte del INE como el primer embajador de esta operación estadística. Y está en marcha y por eso vamos a conversar con Jorge García, subdirector del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que nos comente ya, entiendo que va a empezar este proceso censal en el mes de octubre. Buenos días, Jorge. ¿Cómo van los preparativos del censo? Primero agradecerle por la entrevista, saludar a las personas que nos escuchan y luego mencionarle rápidamente, el censo inicia el 1 de octubre a las 8 de la mañana del día sábado. Estará abierto el formulario electrónico, el link en el que podrán las personas registrarse y luego acceder al formulario y entregar la información, que tiene que ser no únicamente de la persona que esté registrando, sino de todo su hogar. Este ejercicio, al que le llamamos censo en línea, estará disponible durante el mes de octubre. El 7 de noviembre arrancará el censo presencial, es decir, algo parecido a lo que las personas conocen como el censo tradicional. Esto sucederá entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. El instituto recorrerá el país acompañado de 18,000 censistas aproximadamente, y estaremos entregando la información al país completa, gratuita, en mayo del año 2023. A ver, hay dos partes, de lo que sabemos hay dos partes del censo. Una, el censo en línea, y otra, el censo presencial. ¿Por qué se ha utilizado esta vez, se recurre esta vez a estas dos modalidades? ¿Quiénes deben participar en el censo en línea y quiénes pues en el censo presencial? La respuesta es bastante sencilla, es porque la tecnología ahora permite utilizar esas metodologías para poder levantar la información, pero evidentemente la totalidad de la población no tiene un acceso homogéneo al Internet, por ejemplo, a una computadora, a un teléfono celular, y necesita también que se mantenga la otra posibilidad, que es la de censarse de forma presencial. Están invitados todos a registrarse de manera automática o autónoma en el formulario o en el censo en línea. Sin embargo, sabemos que esto sucederá principalmente en aquellos sectores donde existe una mayor cobertura de Internet, es decir, las ciudades principales, las más grandes. Por el decreto que usted mencionó, también se ha pedido a los funcionarios públicos para que utilicen este mecanismo. Ahí tendríamos otro segmento. Y evidentemente aquellas personas que aquellos que tienen Internet deberían es más hacer cómoda, el censo en línea, es más fácil, es más segura, entonces será también el tercer segmento de la población que estará interesado en censarse en línea. A ver, las personas que tengan acceso a Internet deberían hacer el censo en línea, responder la información del censo en línea. Eso es así. Estas personas invitadas y las que podrían de alguna manera hacerlo, ¿no? Sin embargo, si alguien no tiene esa decisión por cualquier razón que le parezca valiosa a la persona, independientemente de eso, un censista del INEC llegará a su hogar, y en el caso de que hayan hecho el censo en línea, le pedirá el certificado con el que se termine el censo en línea, el cual puede ser impreso o digital. Y básicamente con esa revisión terminará el proceso censal. Aquellos hogares que no hayan hecho el censo en línea seguramente atenderán al censista. Esta entrevista durará, si es una familia de 4 miembros, aproximadamente 40 minutos, y luego de eso evidentemente terminará el ejercicio del censo. Correcto, ya. Entonces es importante, de lo que me doy cuenta, participar o hacer llenar el formulario del censo en línea, porque algún momento también, ya cuando sea la parte ya presencial, acudirán a su casa igual y le van a hacer el censo, ¿no es cierto? Pero usted va a presentar el documento y ya no tendrá que estar en ese momento respondiendo las preguntas. Entiendo que es así, ¿no es cierto? Entonces ya hice el censo en línea, ya no hago el presencial, así es. Exactamente, solamente hay que asegurarse que todas las personas que conforman nuestro hogar, es decir, aquellas personas que duermen y comen bajo ese espacio, el espacio de nuestra vivienda, estén incorporadas dentro del formulario del censo en línea. Añadiendo que este ejercicio de llenado
no tiene que ser, si se quiere, continuo. Si una persona puede hacerlo en varios días, no hay ninguna... Correcto, se va guardando la información. O si quieren hacerlo, por ejemplo, usted quiere llenar su información y luego algún otro miembro de su hogar quiere llenar su propia información dentro del mismo formulario, también lo pueden hacer. La visita del censista es obligatoria porque necesitamos garantizar que todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas estén en la cuenta. Lo que hace el censo en línea es disminuir el tiempo que tarde esa visita a aproximadamente entre 3 y 5 minutos, que es lo que debería demorar la visita del censista en aquel hogar en el que se haya realizado el censo en línea. Correcto, importante eso. Yo me acuerdo, pues hace muchos años, tengo presente más bien eso, pues cuando era adolescente se hizo el censo. Yo me acuerdo que se destinaba un día, me parece que era un domingo, y todos tienen que estar en su casa, todos. No había comercio, no había nada, todo, y los chicos de los colegios iban a hacer el censo. En este caso, no se va a destinar un solo día para realizar el censo en todo el país, sino van a ser varios días. Y entonces, por ejemplo, si estamos así en actividades educativas, en actividades laborales, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a haber un día donde todos tenemos que estar en la casa o van a ser varios días que tenemos que estar todos en la casa? ¿Cómo va a ser el censo presencial? Eso me preocupa. Van a ser varios días, entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. El instituto a nivel de territorio anunciará la llegada en determinados barrios o sectores según la programación que está establecida. Las personas no tienen que permanecer en las viviendas. La pandemia nos obligó también a pensar en algo que no detenga la economía, además de algunas razones técnicas que hacen que se cambie la forma de levantamiento censal. Necesitamos que esté al menos una persona del hogar, es suficiente. Y que tenga la información. Sea mayor de 15 años y evidentemente que conozca la realidad del hogar, ¿no? Para que pueda responder con veracidad al censo de población. O sea, es decir, que no se va a paralizar el país en ningún momento. Un día completo podemos movilizarnos. Sí hay algunos sectores, especialmente aquellos que tengan una identificación, que el instituto ya los tiene claramente señalados, donde tengamos alguna característica propia, como quizás algún tema de seguridad, en el que haremos operativos especiales que potencialmente podrían durar un solo día de levantamiento. Correcto. A ver, esto es importante. No es que va a haber un día donde se va a paralizar el país y los chicos, los censistas, entiendo que se dice así, van a ir a hacer su trabajo. No se va a paralizar el país. No se va a paralizar el país. Las personas pueden realizar sus actividades de manera normal. Únicamente les pediríamos que estén atentos a las comunicaciones del INEC. Por el otro lado, el instituto tiene que preocuparse en que las personas se enteren de la llegada a cada uno de los hogares para que puedan esperarnos, y además está la posibilidad de anticipar el censo en octubre y hacerlo a través de los canales electrónicos. Correcto, me parece importante eso. A ver, otro tema importante. ¿Qué información es la que se debe proporcionar en el cuestionario, en las preguntas del censo? ¿Qué es lo que se va a preguntar y cómo debe responder uno que está participando del censo? Ahí a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Habitualmente nosotros colocamos como una suerte de posibilidad de interés las preguntas nuevas. Sin embargo, lo más importante de los censos son las preguntas que se mantienen, es decir, las que permiten ver la estructura de la población, la cantidad de las viviendas y las condiciones de vida de las personas en los territorios. Son más importantes las que se quedan. Sin embargo, el censo también tiene preguntas nuevas que ya le comento en unos breves minutos. ¿Qué preguntamos? El formulario está dividido en tres espacios. El primero es el espacio de vivienda. Ahí se preguntan características de la vivienda. Primero la dirección, la ubicación, qué tipo de vivienda es, si es una casa, es un departamento, es una villa, cuál es el material de las paredes, del techo, del piso, en qué condiciones está ese material.
si la vivienda tiene acceso a determinados servicios como agua potable, luz eléctrica, etcétera. Luego viene el componente de hogar, donde tenemos primero la conformación de la estructura del hogar, cómo está conformado, cuántos miembros son, qué relaciones existen entre esos miembros. Abandonamos ya la categoría jefe de hogar, alejándonos de esa idea de que el hombre de mayor edad es el jefe del hogar, y la acercamos al del representante del hogar. Es decir, la persona que el hogar reconoce como su representante para responder al censo de población. En las preguntas de hogar están evidentemente si alguna persona del hogar ha migrado en los últimos años, si alguna persona de ese hogar falleció en los últimos años, para de alguna manera hacer una aproximación al impacto de la pandemia desde este otro instrumento estadístico. Y en este espacio, aparte de otras preguntas, como por ejemplo la de si tienen acceso a un celular, a una computadora, a internet, etcétera, vienen dos grupos de preguntas nuevas. La primera, ¿qué disposición o qué acción hacen con la basura dentro del hogar? Si la separan entre orgánicas e inorgánicas, si la reciclan, etcétera. Estas preguntas son nuevas y son bastante interesantes en el sentido de que las pruebas pilotos han mostrado un porcentaje alto de hogares que dicen que separan la basura y que la reciclan. Luego tenemos una pregunta en la que se menciona si el hogar tiene mascotas, si esas mascotas son perros, son gatos, cuántos perros, cuántos gatos son, para hacer una aproximación a lo que sería la fauna urbana, sabiendo que evidentemente los hogares no solamente tienen perros y gatos como mascotas, y que la fauna urbana no únicamente son estos animales dentro de las viviendas. Sin embargo, esto nos puede dar una aproximación importante. Y si me permite un poco lo coloquial, habitualmente las oficinas de estadística preguntan cosas como si tienen microondas o si tienen computadores, etcétera, en las operaciones estadísticas. Y evidentemente el INEC no ha preguntado nunca por las mascotas. A mí en lo personal, en mi casa no tenemos un microondas, se dañó en algún momento y nunca lo repusimos. Sin embargo, tenemos un gato y para nosotros el gato es más importante que el microondas, y esto nos parecería que puede ser como común para toda la población. Más otras características que podrían ser propias del análisis estadístico para el cual puede servir esta pregunta. Finalmente, estimado Jorge, por cuestiones de tiempo, vienen las preguntas de personas, las de población, donde está si tiene cédula, está el número de cédula, está los niveles educativos, si tiene alguna complicación para caminar, para bañarse, para concentrarse, haciendo una aproximación al tema de la discapacidad, por ejemplo, cómo se autoidentifica por su cultura, la lengua hablada por los padres, etcétera. Y luego viene otro conjunto de preguntas que deben llevarle a la población, al país, a discutir con seriedad y con madurez para poder responderlas de manera adecuada. Y en el mundo de la producción estadística, cumplir con algo que para nosotros es un principio, que es el de darle visibilidad desde las cifras a las poblaciones que están de alguna manera ocultas dentro de las cifras, ¿no? Para que no se malentienda. Vamos a preguntar, tenemos dos preguntas sobre orientación e identidad sexual. La primera, ¿con qué género se identifica? Hombre, mujer, masculino, femenino, transmasculino, transfemenina, no binario, otros. Y en el tema, y la siguiente sobre la atracción romántica, física y sexual por hombres, mujeres, etcétera. Esta pregunta, que insisto, es como nueva, necesita una discusión en el país. Correcto, me parece complejo ese tema, hablar de eso me parece un tanto complejo porque hay que avanzar en la información, me parece importante. Estimado Jorge, se nos acaba el tiempo y me comprometo para seguir hablando de estos temas ya la próxima semana para ir entrando en detalles ya de las preguntas mismas que usted ha relatado bastante bien, los aspectos que va a contener este censo. Pero digo, es importante establecer que este censo es el 8º censo de población
séptimo de vivienda y primero de comunidades, lo que estábamos hablando, Jorge, en este momento. Así es que me comprometo para seguir conversando de esto y profundizar en las inquietudes que hay en la ciudadanía, en las mías propias también, y seguir, Diego, ahondando en los detalles del censo. Le quiero agradecer, Jorge. Muchas gracias, y a través suyo y de su medio invitarle a las personas que nos escuchan a que a partir del día sábado, cuando ustedes quieran, sábado, domingo, lunes, martes, hasta finales de octubre, ingresen a los links del instituto y llenen la información suya y de sus familiares y de su hogar. Creo que con eso podemos cumplir con algo que es natural en los censos, que es ese compromiso cívico de aportar hacia la planificación del país desde la individualidad y desde los hogares. Muchas gracias, quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Jorge García, subdirector del INE, que está con nosotros dando algunos detalles de lo que será este censo. Arranca el censo en línea, arranca el próximo 1 de octubre, ya mismo a participar todos. Una pausa y regresamos con más aquí en Pulso Informativo, ya venimos.